Empalmes y terminaciones de cables. Gracias, Margaret. Ahora que hemos visto la constitución básica del cable, veamos cómo se juntan entre sí secciones de cable y cómo se conectan a otros equipos para formar un circuito subterráneo continuo. Como era de prever, se necesitan herramientas y procedimientos especiales para hacer empalmes, es decir, unir cables entre sí, y para conectar cables a transformadores y demás equipos. Consideremos primero el empalme de dos secciones de cable. Sería necesario, por ejemplo, cuando hay que cortar una sección de cable que falla, para sustituirla por otra nueva. También se utilizan empalmes para conectar ramales al alimentador principal o para conectar dos o más piezas continuas de cable en un recorrido largo del alimentador. Con los cables cubiertos de plomo y aislados con papel, utilizados principalmente en las zonas urbanas comerciales, el trabajo de empalmar es más complicado y necesita mucho más tiempo y habilidad que con el cable de dieléctrico sólido. Ello es debido a que el aislamiento de papel impregnado de aceite envuelve el cable con muchas capas y todas esas capas de material tienen que continuar a través del empalme. Un empalme mal hecho puede tener discontinuidades no solo en el aislamiento, sino en el propio conductor o en las cubiertas interior y exterior o en la funda de protección. El resultado puede ser puntos de esfuerzo eléctrico excesivo en la unión, con la perforación posterior del material aislante al aplicar la tensión. Los fabricantes de cables proporcionan planos y especificaciones para cada tipo de empalme. Normalmente, el procedimiento implica asegurar los dos extremos a empalmar y luego destapar las diferentes capas de cubierta, material aislante y pantalla hasta dejar los conductores desnudos a la vista. Después de unir los extremos del conductor, un conector muy ajustado, hecho de cobre o aluminio, se coloca sobre los conductores y se machaca o suelda en su sitio. Esto provee el componente de transporte de intensidad de la unión. El resto del empalme tiene que hacerse restaurando exactamente las características del cable de acuerdo con el original. Eso significa que hay que volver a instalar las capas pertinentes de pantalla, aislamiento y cubierta, siguiendo estrictamente los procedimientos. Finalmente, se coloca un manguito de plomo de mayor diámetro bien sujeto sobre todo el empalme. Los huecos de este manguito de plomo se rellenan entonces con material aislante. En realidad, un empalme bien hecho es capaz de soportar probablemente más esfuerzos dieléctricos y mecánicos que el cable original. Como pueden ver, el empalme de los cables de plomo y papel es un trabajo artístico por sí solo. Estos trabajos requieren normalmente una persona especializada, cuyo único trabajo consiste en empalmar y terminar cables. Por el contrario, el empalme de los cables de dieléctrico sólido es un proceso bastante más sencillo y rápido que puede hacer normalmente cualquier operario. Por ejemplo, veamos varios métodos para empalmar un cable de polietileno reticulado. Es el tipo de cable más frecuente en los sistemas de distribución residencial subterráneos. Un método utiliza un empalme de colocación rápida prefabricado como este que mostramos en sección. El material más claro es aislante, mientras que el más oscuro es material semiconductor de cubierta. Hay que preparar el cable, dejando al descubierto una zona de conductor en cada extremo. Luego, el empalme preformado se desliza sobre un conductor y se fija un conector. El empalme preformado se coloca en su sitio sobre el conductor.
Cuando el conductor neutro trenzado exterior se conecta aquí, el empalme está acabado. Existen equipos completos de empalmes para los cables de polietileno. Contienen herramientas para adaptar el cable, un conector de tipo mordaza y un aislamiento de goma premoldeado. Ello permite reparar el cable y hacer el empalme en pocos minutos. Además del empalme premodelado, también se empalman los cables de dieléctrico sólido mediante encintado manual. En este método se envuelve el conector con funda y cinta aislante parecidas al material original. Esta junta encintada se solidifica con el tiempo y se homogeniza con el aislante del cable. El espesor de la cinta aplicado a la junta debe ser 1,5 veces el espesor del aislante del propio cable. Luego se reduce gradualmente el espesor en cada extremo, hasta tener el espesor del aislante del cable. Observarán que esta reducción es una característica de todas las uniones y terminaciones de cables, lo que explica por qué el empalme tiene más diámetro que el resto del cable. El objetivo es evitar cualquier cambio brusco del perfil del aislante para evitar la creación de zonas irregulares que den lugar a esfuerzos eléctricos. El tercer método de empalme para los cables del tipo de polietileno utiliza un material termorretráctil para la unión. Como el propio nombre indica, este material aislante se contrae al calentarse y forma una unión apretada sobre el conductor. Ayuda a eliminar los huecos. Eso es todo sobre empalmes. Veamos ahora métodos utilizados para el acabado de cables. Se dice que un cable termina cuando lo conectamos a otro equipo, como un transformador o quizás una conexión a un sistema aéreo. Al conectar un terminal al cable hay que tener mucho cuidado al retirar el aislamiento y la cubierta. Por ejemplo, si el aislante está cortado recto, como este, pueden ver que hay un camino relativamente corto para un arco entre el conductor energizado y la pantalla puesta a tierra. Para aumentar esta distancia al arco, la cubierta se corta más atrás, así. Pero ahora tenemos otro problema. En el lugar del corte, tendremos una concentración de esfuerzos por tensión, al intentar este campo electrostático contactar la pantalla con potencial cero. El resultado es una perforación del aislamiento en esta conexión. En la práctica se evita el problema instalando un cono deflector en todos los acabados de cable. Este diagrama muestra el principio. La integridad de la pantalla sigue por esta capa de semiconductor hasta la conexión, que ahora tiene un diámetro mucho mayor. El aumento de aislamiento puede soportar más esfuerzos. Además, el camino cónico permite un reparto uniforme de los esfuerzos. Normalmente, el semiconductor está conectado directamente al cable de tierra, de manera que asegure una buena puesta a tierra. Los conos deflectores tienen a menudo aletas adicionales de aislamiento para aumentar aún más el recorrido externo del arco. Bueno, veamos ahora el conector aislado desmontable. Con este tipo de conector, el conductor central energizado está totalmente aislado de la superficie exterior de la pinza, que está a tierra. Al enchufarlo, la pinza ajusta apretadamente sobre las bornas del transformador que contienen los cables energizados. Esta disposición ayuda a garantizar la seguridad del personal de mantenimiento porque toda la conexión energizada está aislada. Las pinzas pueden desenchufarse para desenergizar el transformador. Esta instalación se suele llamar de frente muerto. Las pinzas cumplen en realidad dos cometidos. Uno, como terminal de cable, que comprende un repartidor de esfuerzos. Y dos, como dispositivo de aislamiento.
Existen conectores aislados desmontables en dos tamaños, 600 y 200 amperios. El conector de 600 amperios no dispone de capacidad de interrupción. Por lo tanto, solo puede desconectarse después de que el circuito haya sido interrumpido. Entonces, aísla para mantenimiento o inspección. Sin embargo, el conector de 200 amperios tiene capacidad tanto para interrumpir carga como para conectar en carga. Es decir, puede cortar o cerrar intensidad de carga. Vemos, por ejemplo, al operario utilizar una pértiga aislante para quitar el conector de un soporte de trabajo y enchufarlo al terminal primario del transformador para conectarlo así a la carga. Recuerden que el cable y el conector siguen energizados. Al enchufar este tipo de conector, podríamos tener una situación peligrosa si existiese una falta en el circuito primario aguas abajo. Una elevada intensidad fluiría a través del conector. Por razones de seguridad, estos conectores están diseñados para bloquearse cuando se insertan, permitiendo así que otra protección, tal como un fusible, aísle el transformador. El conector está construido para soportar una muy alta intensidad, 10.000 amperios, durante un corto tiempo. Los conectores de corte en carga son adecuados para utilizar con transformadores de tipo sumergible y se pueden también usar en otros puntos del sistema subterráneo para desenergizar secciones de cable. Antes de dejar el tema de los terminales de cable, hablemos brevemente de otro tipo común, la botella terminal. Las botellas se utilizan normalmente para conectar cables subterráneos a líneas aéreas y otros equipos, como transformadores y seccionadores, con diseños como este. El cable sale del suelo, protegido por una tapa metálica sujeta al poste, y se conecta al fondo de la botella. Luego se fija el cable a un perno que sobresale por encima de la botella. El conductor aéreo se sujeta a su vez a ese perno. La conexión al alimentador primario aéreo se podría hacer a través de un fusible. También se conecta un pararrayos entre el conductor aéreo y tierra. El propio cable se termina con un cono deflector completo y se hace pasar por debajo de la botella de porcelana, que a su vez proporciona una junta aislante de la atmósfera. Para conseguirlo, el compartimento de la botella se rellena con un compuesto aislante compatible con el material aislante del cable. Existen otros tipos de botellas, el tipo de insertar, pre-rellenado, que ya incluye un cono deflector. Otro tipo utiliza un relleno del tipo de elastómero sólido. Esto evita el posible problema de escapes del material aislante. Vamos a parar para respirar un poco. En esta sección hemos intentado darles una visión general de la necesidad de empalmes, conectores, conos deflectores, botellas, etc., así como repasar los tipos más habituales. No olviden que existen muchas variantes de estos tipos generales. Hagamos una pausa. Por favor, apaguen la cinta y repasen el texto y los problemas en sus cuadernos.